Ok, gracias. Bueno, para animarlos y estar aquí entretenidos un ratito. Recuerdo en la mañana estábamos platicando referente a la naturaleza, ¿sí? La naturaleza que nos rodea por completo en este planeta Tierra, ¿sí? Donde hay selvas, bosques, desiertos, mares, el océano, ¿sí? Hay muchos tipos de ambientes que nos rodean y nosotros vivimos en cierto tipo de ambientes, a lo mejor rodeados de edificios, de automóviles, ¿verdad? Que forma parte de la naturaleza. Pero tratando de llevar un poquito más allá de esa situación física, palpable, visible que nos rodea, ¿sí? Pudiéramos hacer alguna comparación, ¿sí? Sacar algo de provecho de esas situaciones, de esa naturaleza que pudiéramos nosotros vivir ahí. Por ejemplo, la selva, ¿verdad? La selva, ¿sí? En la selva, seguro es que hay muchos animales salvajes. Bueno, ahí es su hábitat, ¿verdad? Sí. Solamente que nosotros a veces nos metemos por ahí para, para ver qué hay, o de excursión, o trasladarnos por una parte de ahí y dirigirnos hacia otro lugar. Pero esa selva puede ser en este lugar donde estamos, ¿no? Que puede haber alrededor nuestro ciertas situaciones peligrosas, algunos animales salvajes que nos puedan atacar. Y no me refiero a que llegaran aquí a nuestra ciudad, ¿verdad? Que llegaran tigres o serpientes venenosas o alimañas de todo tipo, sino más bien personas, seres humanos de carne y hueso, que pueden representar eso, ¿sí? Pueden representar que son venenosas las personas. No sé cómo sería una persona venenosa, pero pudiera ser una que siempre está inventando cosas, que está acusando a las personas, que les ve lo malo de ellas y no lo bueno, que critica. Eso pudiera ser una especie de serpiente, porque por la lengua que tiene la serpiente, o pudiera haber ahí un tigre, ¿verdad? De esos animales que tienen garras, colmillos y que también nos pueden perturbar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como seres humanos? Pues no adentrarnos a ellos, a su ambiente, ¿verdad? Tener como una capa protectora para que no esos seres humanos que representan un animal, ¿verdad? Pudieran atacarnos u ofendernos o maltratarnos, ¿sí? Y eso sería, una forma de ellas sería, si llegara alguien que nos ofendiera, que nos lastimara de palabra, que estuviera acusándonos de algo que no hemos hecho, etcétera, pues simplemente no contradecir, no enfrentarse a ellos, no ponerse en su nivel, ¿verdad? Simplemente quedarse serenos, tranquilos, porque uno debe estar tranquilo o sereno de lo que es, ¿no? Aunque le inventen cosas, si es cierto, pues es cierto, pero si no es cierto, pues ¿por qué nos puede afectar? Bueno, a eso me refiero, a que en la misma ciudad podemos vivir en una selva o en un desierto. ¿Cómo sería vivir en un desierto? Sí, el desierto es desierto, ¿verdad? Allí no hay ningún arbolito que nos tape, excepto si hubiera un oasis, ¿verdad? Pero un desierto puede ser, haciendo esta comparación
de medios ambientes con respecto a nosotros, pues sentirse solo, tener una baja autoestima, no tener propósitos para la vida, metas para la vida, ¿sí? Estar como en un desierto donde no existe nada, solamente nosotros, ¿eh? Pero no tenemos la oportunidad de relacionarnos con otras personas porque no queremos o porque nuestra autoestima está tan baja que podemos suponer que nos van a ofender o que nos van a correr, ¿verdad? Entonces eso es vivir en un desierto, ¿sí? ¿Cómo sería vivir en un bosque? En un bosque, por ejemplo, pues hay muchos árboles, ¿sí? Y tal vez haya por ahí caminitos que nos lleven de un lugar a otro. Estar en un bosque, en estos ejemplos que estamos dando, sería estar viendo gente, pero no interesarnos por ellos, ¿sí? Algunas de esas personas tal vez necesiten un consejo, una mirada, una sonrisa, un saludo, ¿sí? Y no verlos simplemente como árboles que están plantados ahí, ¿sí? Todos tenemos una misión, una vida, ¿sí? Pero a veces no nos preocupamos por los demás, nuestros semejantes, ¿sí? Eso sería vivir en un bosque, como si estuviéramos también solos, aislados, rodeados de gente en esta era de la comunicación, pero sin comunicarnos con ellos, ¿sí? En el mar, ¿cómo sería vivir en el agua? ¿Sí? Pues rodeado de sentimientos, de emociones, con ciertos grados de sensibilidad que nos pueden causar sufrimiento, dolor, algunas situaciones, o bien algunos grados de felicidad extremo, estando rodeados de esas aguas, ¿verdad? ¿Sí? Y esas aguas, pues habrá que manejarlas, saberlas manejar. En la mañana hablamos también de cómo el quinqué, si se acuerdan cómo son los quinqués, es un recipiente que tiene pues un combustible líquido, petróleo, no sé, líquido así, y una capuchita ahí, que es donde en la cual en medio de ese recipiente sale una mecha, ¿verdad? Se le prende fuego, ¿verdad? Y ese fuego puede ser muy intenso, muy grande, dependiendo de cómo se regule la valvulita, o bien puede ser un fuego muy tenue, bajándole el tamaño de la mecha. Y ese recipiente protege contra el viento para que no se apague ese fuego, ¿verdad? ¿Sí? Ese fuego bien puede representar personas, ¿verdad? O nosotros mismos que tenemos energía, fuerza, ganas, ¿verdad? ¿Ganas de qué? A veces ganas de pelear, ganas de ofender, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la mecha muy elevada, un calor muy intenso. No nos sabemos controlar todavía. Habrá que regular esa mechita para que baje la intensidad y ser más amables, más fraternales que, peleadores violentos, agresivos, ¿verdad? ¿Sí? Todo ese tipo de comparaciones que estamos haciendo, pues como por una forma de abrir pues este conversatorio, y no sé qué opinen ustedes al respecto, o si tuvieran algún tema para tratar, pues aquí vamos a dilucidar sobre este tipo de pláticas que tengamos, lo que resulte de sus preguntas, ¿sí? No sé si tengan por ahí alguna pregunta que hacer, ¿verdad? Después de romper el hielo, porque romper el hielo es estar ahí en el polo norte o en el polo sur, ¿no? ¿Sí? Rodeados de hielo. O sea, hay muchas situaciones en las cuales no podemos nosotros
aventurarnos a cierto lugar, a ciertas formas de pensar, a ciertas formas de vivir, porque tenemos miedo, estamos encerrados en un bloque de hielo, ¿verdad? Entonces tenemos que prender la mecha, prender un fuego en nosotros para adentrarnos a nuevas vivencias, nuevas experiencias, tal vez encontrar algunos caminos que no hemos escudriñado, pero que nos pueden dar un mayor aprendizaje, ¿sí? No me refiero a que hagan cosas malas y malignas de ese tipo, ¿no? Sino más bien experimentar algo nuevo, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Sí, ahorrar algo de dinero para viajar a otros estados de la República, a otros países, para ver qué tipo de cultura hay ahí, ¿no? Incluso el mismo México, las culturas son diferentes, ¿no? Las formas de vivir, hasta de hablar, son diferentes, ¿verdad? O bien a aventurarnos a aprender a tocar un instrumento musical, o sea, salirnos de ese ambiente en el cual estamos y escudriñar algo nuevo, algo novedoso, algo que nos pueda beneficiar por la experiencia que podemos adquirir, ¿sí? Entonces, así es como tenemos que tomar el control de nuestra vida, ¿no? Que la vida no nos vaya haciendo a nosotros, sino nosotros a la vida. Nosotros proponer, nosotros ir haciendo, ¿sí? Y no esperar que nos digan qué hacer, ¿sí? Como una vez que fui a un parque donde hay árboles y mucha gente sentada en las bancas, yo estaba sentada en una banca y llegaron unas personas adultas, unas personas, octogenarias, más o menos octogenarias, ¿no? Eran como tres o cuatro, ¿verdad? Ahí se acomodaron. Y empezaron a surgir pláticas así como de lo que les sucede a ellos, ¿no? A esas edades. Claro, todavía no llegamos allá, pero algún día llegaremos todos por allá, ¿verdad? Y uno de ellos decía, no, pues yo estoy aquí esperando a ver qué Dios dice. O sea, está esperando que Dios le diga qué hacer, ¿verdad? Cuando a ciertas edades o a todas las edades podemos hacer algo y no esperar a que alguien nos diga qué hacer, ¿verdad? Entonces sí, eso es lo importante como ser humano, tener esa iniciativa, tener esas ideas renovadoras de nuestra vida, porque cosas nuevas nos van renovando, nos van iniciando, como se dice por ahí, ¿verdad? O reiniciando algo que habíamos dejado inconcluso. Ahora vamos a reiniciarlo, a continuarlo, ¿sí? Como un estudio pendiente. Ahora que fue la pandemia, ¿sí? Se abrieron muchos diplomados de todo tipo por internet, ¿verdad? Por línea, ¿sí? Y a lo mejor alguno de ellos nos interesaba, pero no lo terminamos. O nada más quedó en la idea de hacer algo de ese campo. ¿Por qué no reiniciar? ¿Por qué no emprender una nueva visión de la vida a través de esos diplomados, cursos, talleres que se ofrecen, algunos de ellos o la mayoría de ellos, gratuitos? ¿Sí? ¿Qué les parece la idea, no? De renovar la vida, reiniciar algo, ¿sí? No quedarnos siempre con lo mismo, vivir en un estatismo, sino más bien ser dinámicos, propositivos, porque entre más cosas se hagan, ¿verdad? Más dinámicas se hagan las cosas, más se va aprendiendo en la vida, ¿sí? No es lo mismo ser una planta, esa planta que nada más crece hacia arriba, pero no se mueve del lugar, que ser pues una entidad viviente, ¿verdad? Que anda de un lado para otro, pues aprenderá más, ¿verdad? Tendrá una mayor participación
en ese ambiente que se está desenvolviendo, si está de un lado hacia otro, ¿verdad? Si se está moviendo, ¿sí? Está aprendiendo más. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Como la que nos preguntó esta María Isabel, ¿no? Que decía, si yo cumplo años en esta localidad, ¿será positivo o qué pasará? Porque yo nací en otro lugar, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que uno en un momento dado va tomando decisiones en su vida, ¿sí? Y esa decisión, algunas de esas decisiones, una cadenita de decisiones, la hicieron llegar a otro lugar, ¿no? ¿Sí? Tendrá otro destino. Si ha tomado otro tipo de decisiones, la llevarían a otro lugar, a otros destinos. Y como ya tomamos esas decisiones para llegar a ese destino, pues tendremos que cumplir lo que ahí se genere, ¿sí? Pues habrá algunas causas que habrá efectos posteriores. Será diferente que si hubiéramos tomado otras decisiones, estar en otro ambiente, habrá otras causas y habrá otros efectos, ¿verdad? ¿Sí? Y sea como sea, estemos donde estemos, pues tenemos que cumplir ahí, ¿verdad? Porque ahí ya es nuestro ambiente que hemos escogido para vivir, ¿sí? Y todo eso será experiencias personales que necesitaba el ser. A lo mejor, sin acordarnos de eso, nosotros mismos nos programamos para nacer aquí, pero experimentar la vida en otro lugar, ¿sí? Solamente que no nos acordamos. Pudiera ser entonces que el ser haya escogido haber nacido en ciertos lugares, pero vivir en cualquier otra localidad. Pudiera ser también eso, ¿no? Entonces las posibilidades son múltiples. Y eso es lo bueno del ser humano, que tiene la capacidad para crear, para inventar, para escudriñar las cosas, ¿eh? Y encontrar las verdades, verdades absolutas que no existen, solamente existen verdades parciales, pero para uno sí será una verdad absoluta porque la está viviendo, la está sintiendo, la está pensando, ¿verdad? Sí, es una verdad absoluta para uno. Para los demás será una verdad relativa o parte de una verdad que la puede aceptar el otro individuo, ¿no? Y así es la vida, ¿no? Rodeado de verdades, ¿verdad? Porque escuchamos versiones de muchas cosas, de todos los temas, ¿verdad? Y qué bueno, estamos en esta era diferente, en una época de comunicación, donde escuchamos muchos puntos de vista de muchos tópicos de la vida, ¿no? Entonces, lo importante o lo interesante es que nosotros, en lo personal, tomemos una partecita de aquí, otra partecita de allá, otra partecita de allá, y más lo que investigamos, lo que analizamos mentalmente y sacar una verdad personal, que ya será absoluta, por lo menos en este tiempo. A lo mejor mañana cambiamos de parecer, veremos que no es tan verdadera esta verdad que hemos adquirido, ¿sí? Entonces experimentaremos otras cosas, otras verdades, pero siempre moviéndose, porque si no nos movemos nos quedaremos únicamente con una sola verdad, cuando podemos mejorarla, incrementarla, aumentarla, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Bien, otra pregunta. Puede ser que la escriban o que la mencionen así verbalmente, ¿sí? Adelante, tienen la palabra. Yo ya hablé mucho. Acuérdense que estamos conversando.
Y esto parece más bien un monólogo, ¿verdad? Sí, un monólogo. Pero si alguno de ustedes participa, pues adelante, tienen la palabra. Laurita, Grace, anímense a hacer preguntas. Martín, Luis, Berta, Roberto. Pido la palabra. Adelante, Martín. Honorable maestro, muy buenas noches, cordial saludo. Buenas noches. Yo tengo una impresión, a mí me quedó desde hace un tiempo, yo recuerdo que usted compartió por alguna parte una, una figura, una carta astral, creo que es para una fecha del 2024, donde casualmente entre líneas de oposición, sextiles, semisextiles, se hace una estrella de David. Y me acuerdo que usted lo mencionó hace tiempo, eh, y es para una fecha del 2024. Lo he tenido siempre en mente, solo que no recuerdo para qué fecha, no recuerdo qué planetas. ¿Nos pudiera usted platicar algo sobre eso, maestro? Esa predicción o ese trabajo previo que usted vio y que nos lo compartió en algún momento por algún chat, no recuerdo por dónde fue. Eh, y qué cosas piensa usted que nos deparará a nosotros como institución y como orden y en la humanidad esa configuración astral para esa fecha del 2024? Gracias, maestro. Ok. Bueno, esa, esa fecha o esa carta calculada que va a ser ahora sí que una estrella de David, ¿verdad? Son dos grandes trígonos, dos triángulos, ¿verdad? Entrelazados, pero al momento de estar entrelazados, entre ellos forma, a ver si la tengo por acá, se las comparto para que la vean. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde puede ser? Primero la busco. Ok. Ahora la comparto, ¿verdad? Sí, aquí está. Compartir. Ah, ¿Ya la ven? Ándale, sí, señor. Sí. Bien, esa es la estrella de David. Vean, dos grandes trígonos. Ese triángulo grandote, un triángulo grandote con otro triángulo grandote. Son dos grandes trígonos, pero cuando hay así, en este caso, hay una oposición del primer triángulo y otra oposición del segundo triángulo, ¿sí? Total son tres oposiciones que tenemos, que forman esa cruz interior de color rojo, ¿sí? Y a su vez, las vértices de los triángulos están unidos por sextiles, ¿no? ¿Sí? Uno, dos. Aquí está muy grande para lo que es uno, dos, tres, cuatro sextiles nada más, ¿verdad? Pero sí se ve la apariencia de una estrella de David, ¿sí? Cuando dos triángulos están entrelazados así, se forma la estrella de David, ¿sí? Y la fecha es para el 15 de noviembre del 2025. Ahí veríamos los aspectos planetarios que están aquí involucrados, que forman ese gran trígono que representa un factor favorable, ¿sí? Para el que tenga esa configuración, es favorable, ¿verdad? Y las oposiciones marcan como si ahí se tomara el mango de esa configuración que se llama cometa o papalote, ¿verdad? Entonces tenemos dos papalotes ahí, ¿verdad?
lo cual significa que hay oposiciones. Oposición de este triángulo es de Júpiter con Plutón, ¿verdad? Y el otro es Urano con el Sol. Y una tercera oposición entre la Luna y Saturno, ¿verdad? Al ser esa configuración así muy especial, muy específica, nos da la idea de, así, grosso modo, de una situación que puede ser muy positiva o muy negativa, ¿sí? Positiva por los trígonos, positiva por los trígonos, y negativa en apariencia por esas oposiciones, como si fuera una, digámoslo así, vivir en el cielo o vivir en el infierno. No sé qué vaya a pasar para esa época precisa para la orden o para la red GPU. Sabemos que esta institución continua y constantemente se está actualizando también, ¿eh? Se va incrementando la calidad de los miembros. Entonces, si hoy existen ciertas situaciones, ciertas formas de trabajar la red y la orden, posiblemente para esos 2 años que faltan, ¿verdad? Sea algo diferente, sea favorable y no vivir en el infierno, sino en el cielo. Entonces, todo va a depender de la integración grupal, ¿verdad? De los que queramos trabajar por un bien a favor de los demás y no un bien a favor de uno mismo. Porque a veces sin pretenderlo ni quererlo, ¿verdad? Uno puede trabajar estando en esa institución a favor de sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Pues buscando ciertas conveniencias que reditúen a favor de uno, ¿sí? Como puede ser ciertos cargos, ciertas posiciones en el ambiente jefeusiano, donde uno pueda tomar decisiones a favor de cierto grupo, pero no a favor de la mayoría. A eso me refiero, ¿no? Sí, entonces puede ser entonces que en esa época, en esos ambientes jefeusianos que son internacionales, ¿no? No es lo mismo México que Venezuela, que España, que Italia, etcétera, no es lo mismo. Entonces la forma de vivir la institución será diferente, aunque la tendencia general sea la misma para todos, vivir en el cielo o vivir en el infierno, ¿verdad? Entonces todo va a depender de cómo tomemos, ahora sí, como se dice coloquialmente, los cuernos del toro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se va a tomar esos cuernos? ¿Sí? Para que sea a favor de los demás o a favor nada más de unos cuantos. Y lo que se pretende es trabajar a favor de los demás. Sea como sea, esa fecha será importante. Y previamente, días antes, tal vez meses antes, ya se podrá vislumbrar cuál pudiera ser la tendencia general que se avecina, ¿sí? Tenemos oportunidad todavía para estudiar algo al respecto. Los planetas involucrados, las casas donde están colocados y esa misma configuración tendrá ascendentes diferentes dependiendo de la localidad donde se calcule esta carta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Es lo que les puedo decir. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Por lo pronto, pues estudiar algo de astrología. Si es que todavía no sabemos mucho de astrología, pues empezar con los fundamentos. Los fundamentos siempre son los importantes porque son los que crean la solidez del conocimiento. Los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos planetarios, ¿eh? ¿Sí? Ver las cualidades o las características positivas y negativas, porque estamos en un mundo así de polaridad. Y al juntar esa polaridad encontraremos una unidad, ¿verdad? Una unión de esos efectos posibles
que hubiera en estas cartas natales. ¿Ok? Entonces, estudiar astrología. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿De otro tema puede ser? Aprovechen ahora que tienen la palabra. La otra semana a lo mejor no van a tener esa oportunidad porque va a haber un tema específico. Hoy es para tratar de soltar, ahora sí que la lengua, ¿verdad? Romper el hielo y platicar de algún tema que ustedes crean interesante y conveniente. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Soy Fernando de aquí de Durango. Ah, sí, Quisiera, adelante. quisiera comentarle o preguntarle más bien alguna situación que tenga que ver o cuál es la analogía o cuál es el simbolismo que representan para el ser humano en su evolución personal los 12 trabajos de Hércules y cuál sería el que sería como un punto de referencia para iniciar una transformación auténtica y poder alcanzar la plenitud en cuanto al desarrollo humano. ¿Algún comentario al respecto, maestro? Ok, perfecto. Pues Gracias. sí, eh, ah, el ser humano, pues dicen que la historia se va repitiendo y que algunos aprendemos de ellas y otros no aprendemos de ella, y por eso se va repitiendo la historia, ¿no? Y esa historia de los mitos, de las leyendas, de los cuentos, pues tienen algún significado especial, ¿sí? A lo mejor son verdades ocultas que los sabios de la antigüedad, que de alguna forma u otra, habiendo conocido cómo era la personalidad humana, desarrollaron esos mitos, ¿no? Y algunos de ellos son bien precisos y bien exactos, miles de años después cuando se crearon, ¿verdad? Y en ese caso, este Hércules, ¿verdad? Pues se representa como una persona un semidios, ¿verdad? Semidios porque su papá era un dios y su mamá era una mortal, ¿verdad? Se les llama semidioses o héroes, ¿sí? Este héroe o este semidios, pues es actualizando ese concepto, ¿verdad? Sería un patrón humano, ¿verdad? Donde pudiera ser un hombre o una mujer con esas características de ese Hércules, no desde el punto de vista físico así, porque físicamente Hércules en el mito pues era un hombre, era un varón y bastante grande, bastante musculoso, bastante fuerte físicamente, ¿no? Pero adaptándolo aquí en términos humanos actuales, ¿verdad? Sí puede ser tanto un hombre como una mujer, que no necesariamente fuerte físicamente, sino fuerte de carácter, fuerte por sus ganas de cumplir sus objetivos, fuerte porque no le tiene miedo a nadie ni a nada, ¿verdad? Sería esa la fortaleza, ¿sí? Y ese enfrentamiento en aquellos tiempos era enfrentarse pues a monstruos tremendos, o reinos que querían apoderarse de ciudades completas, etcétera, y él salía a la defensa, ¿sí? Se cruzaba en ciertas encrucijadas, había seres nefastos que impedían el paso de la gente, ¿verdad? Si no los maltrataba este individuo, y llegaba Hércules y lo quitaba del camino donde ya pudiera pasar la gente, ¿no? Entonces esos mitos, esas leyendas de Hércules, las podemos ver nosotros en nuestra vida real, ¿no? ¿Sí? Tendríamos que ser hombres y mujeres fuertes, ¿verdad? Sin miedo a nada
y siempre enfrentarnos a los peligros de la vida. Los peligros son algo similar a lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que cuando estuviéramos en la selva, ¿no? Rodeada de gente maligna, de gente mala, que siempre hay, ¿verdad? Siempre hay de todo tipo aquí en la viña del Señor, ¿sí? Sí, que asaltan, que roban, que maltratan, que violentan. Siempre hay de ese tipo de personas, ¿sí? Entonces, sabernos enfrentar a ellos. ¿Cuál sería el signo o el más adecuado para nosotros? Pues eso depende de nosotros, ¿eh? Porque, como también les he dicho en otras ocasiones, anualmente, ¿verdad? Y esto lo vemos ahorita, por ejemplo, estamos en el signo del escorpión. El escorpión tiene ahorita cierta influencia sobre nosotros, el signo del escorpión, ¿verdad? Tal vez los del signo del escorpión sean más sensibles que los que sean de otro signo, pero todos estamos ahorita, ¿sí? La humanidad, inmersos en el signo del escorpión, porque por ahí está pasando el sol, y el sol es el que nos va creando, nos va recreando constantemente, ¿verdad? Nos va dando la oportunidad, la luz para seguir avanzando en nuestro camino, ¿sí? Ya después de Escorpión, seguirá Sagitario y empieza el sol a alumbrar, ¿sí? A iluminarnos de otra forma, de otro estilo, tipo Sagitario. Ahorita estaremos tipo Escorpión, ¿verdad? Sí, pero da la casualidad de que hay, ¿verdad? Planetas que están rondando la Tierra, están circulando alrededor de la Tierra. Sí, unos más lentos, otros más rápidos. La luna es la más rápida, ¿verdad? Y ahorita precisamente la luna está en el signo del escorpión, a esta hora, en estos momentos. Sí, normalmente la luna tarda 2 días y medio aproximadamente de un signo al otro signo, ¿sí? Entonces tendremos ayer, hoy y parte de mañana en el signo del escorpión la luna, ¿sí? Y como la luna es muy influyente sobre nosotros, ya que es el planeta, el luminario más cercano, pues va a influir mucho en las cuestiones emocionales, en las cuestiones que tienen que ver con Escorpión. Escorpión es el cambio, la trascendencia, ¿sí? Las formas de ver las cosas por esas etapas que vamos viviendo en la vida, ¿sí? Buscar algo de aprovechamiento de esa experiencia que tengamos. Entonces, para algunos será muy importante el trabajo de Hércules relacionado con Escorpión, para otros no tan importante, ¿sí? Entonces, como anualmente recorremos todo el zodiaco, son etapas que vamos viviendo, ¿sí? Y así, o sea, hoy nos tocará vivir etapa Escorpión. Para algunos de nosotros será muy fuerte esa influencia, para otros no tanto. Después vendrá Sagitario, una influencia muy fuerte para algunos, pero no para todos. Y así vamos pasando por 12 etapas diferentes. Y esas experiencias que vivamos ahí en esa etapa, a lo mejor no la aprovechamos bien. O sea, en el sentido de que no, la experiencia vivida no la tomamos bien, no la experimentamos bien, sino fue superficial, sino que no la aceptamos simplemente, ¿verdad? La rechazamos incluso, como si hubiera sido algo intrascendente. Entonces, ¿cuál quiere decir? Que volveremos a pasar otra etapa con algunas características similares, hasta que aprendamos esa lección, que digamos, hoy sí he aprendido algo, ¿sí? La otra vez que incurrí en esta falla, en este error, en esta experiencia, no me pareció correcta o adecuada.
intrascendente, pero ahora que la estoy viviendo otra vez, sí considero que es algo importante esta experiencia. Y así vamos pasando de etapa en etapa, ¿sí? Entonces no hay un signo específico que se relacione con un trabajo de Hércules para nosotros, ¿verdad? Sí, en lo individual será un trabajo específico, pero para la otra persona que esté en otro tipo de situación, en otro tipo de vivencia, experimentará otro ambiente, otro signo zodiacal, de acuerdo a ese trabajo de Hércules. Son 12 los trabajos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál sería el primero que iniciaría el zodiaco? Pues normalmente el que tenga que ver con nuestro signo ascendente de acuerdo a ese año que estemos viviendo. En este año puede ser el signo ascendente diferente al que vivimos, con el que nacemos, ¿verdad? En este año puede haber un cambio, tener otro ascendente. Entonces, ese signo se relaciona con un trabajo de Hércules, ahí empezaría nuestras etapas para vivir, ¿verdad? Etapas de Aries, de Tauro, de Géminis, o bien de Capricornio, Acuario, Piscis, etcétera, ¿verdad? Entonces así pudiera ser grosso modo, la explicación a esta pregunta. No sé si quedó claro, Fernando. Sí, maestro, pues requerimos de un poco más de estudio para poder sacarle el mejor de los provechos a esta mitología, a esa analogía que nos recomiendan que leamos para poder tener un poquito más de entendimiento o comprensión acerca de los procesos de la astrología, de los conocimientos esotéricos que tiene la bella clase de astrología. Gracias, maestro. Sí, para servir. Y a lo mejor este mito pues viene detallado en una forma así coloquial, en una forma como de cuento para que vamos viviendo pues esa experiencia de Hércules. Pero ese mito tenemos que adaptarlo a nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, hablando de Escorpión, se trataba de matar a la hidra, una hidra que se apoderó de un oasis y que la hizo suya, pero la convirtió en un pantano, ¿sí? Y el objetivo de Hércules era sacar esa hidra, o matarla, porque esa hidra pues era una especie de dragón con 9 cabezas. De esas 9 cabezas, una era inmortal. Matando la inmortal, pues ya se moría la hidra, ¿verdad? Pero para adivinar cuál era la inmortal, porque las 9 eran idénticas, pues no puede sacar esa hidra ni con sus flechas, porque la hidra se mete a su madriguera. Entonces tiene que emplear su astucia, ¿sí? Y tiene que entrar al pantano. Un pantano que sus olores fétidos pueden matar a la gente, ¿sí? Pero sí se enfrentó a la hidra y trataba de luchar con ella, pero casi siempre la hidra le ganaba, ¿sí? Por su tamaño, por su fuerza, hasta que un momento dado la levantó y se dio cuenta que desfallecían 8 de las 9 cabezas. Entonces detectó cuál era la cabeza inmortal, porque si degollaba una de esas cabezas que no eran inmortales, salían 2 en su lugar. Entonces pudiera tener 20 cabezas, pero al momento de levantarla, ¿sí? Quedaba erguida una y esa era la inmortal. Y ahí aprovechó para saber cuál era y la degolló, le cortó la cabeza. Bueno, ese es el mito, ¿no? Pero hay que adaptarlo aquí en nuestra vida corriente, ¿sí? Eso de enfrentarnos a un obstáculo fuerte, ¿verdad? No podemos darle la vuelta y decirle, no, ese obstáculo, ese problema, esa situación difícil, hay que se quede, yo mejor me voy. No, hay que enfrentarse a ella, ¿verdad?
Y si no puede, por las buenas es cuando le tiraba las flechas, pues por las buenas no. Entonces tendré que utilizar algunas artimañas, la inteligencia, a lo mejor en forma legal o en forma abierta, directa, enfrentarse al problema y resolverlo, ¿verdad? No tener miedo, ¿verdad? Y eso, levantarla al aire, es la reflexión, ¿verdad? La reflexión que estoy haciendo. ¿Por qué provoqué esta situación? Porque nada es gratuito en la vida. Todo se debe a un efecto generado por una causa, por uno mismo. Entonces el problema no salió así de repente, ¿sí? El problema uno lo hizo. Que no se acuerde es otra cosa, ¿verdad? Eso es levantarla en el aire, ¿no? ¿Sí? Y hay unos párrafos por ahí de ese mito que dice, si tú quieres vencer a tu enemigo, tienes que ceder, ¿no? Ceder, ¿sí? Tienes que aceptar que esa situación o que eso que está generado es difícil, es imposible aparentemente, pero cediendo es aceptando la culpa, ¿verdad? Pidiendo perdón, tal vez esa pudiera ser el significado, ¿sí? Y cortarle la cabeza es remediar la solución, ¿verdad? Así pudiera ser la forma en la cual pudiéramos nosotros ir interpretando el mito, ¿verdad? La leyenda, el cuento, ese monstruo, esa dificultad de que tiene que tener ahí la inteligencia, pues adaptarlo aquí a nuestra vida corriente, adaptar esa leyenda, ¿sí? Con los medios actuales con que contamos. La inteligencia, la valentía, el perdón, el agradecimiento, que son herramientas humanas y que solamente así podemos vencer todo lo que el destino nos ponga al frente, porque esas situaciones las hemos generado nosotros, ¿verdad? Bueno, tiene la palabra Luis. Adelante, Luis. Sí, sí, maestro, me encanta la mitología, ¿no? Como muchas veces con los actos de humildad con el acto de humildad puede uno dominar muchas cosas, ¿no? Y puede uno trascender también, ¿verdad? A otros Sí. niveles de conciencia. Eh, bueno, me fui yendo con el hilo de su plática con relación a lo que estaba narrando y me acordé de que en un momento, en uno de los pasajes dicen que ese acto de humildad logró dominar algo ahí en esa mitología de la que usted habla, no más que no recuerdo el pasaje, ¿no? Pero me fui engrané en eso, pero yo traigo la pregunta que quiero hacer yo, ¿no? Bueno, La pregunta es la siguiente. em, ya ve que el maestro Estrada hablaba de que en una carta natal cuando se veían muchas cuadraturas y todo eso, ¿no? Yo nunca lo escuché decir eso, ¿no? Pero menciono que muchos discípulos les dijo eso, que les veía las cartas y que cuando había muchas cuadraturas, que esa persona podía superarse, ¿no? Y que había muchos trígonos, no tanto, ¿no? Hago este pequeño preámbulo para que se comprenda la pregunta, ¿no? Y vemos, por ejemplo, hemos visto la carta del maestro de la Ferrier, del maestro Estrada y de muchos personajes de la historia. La pregunta viene, es un poquito fuerte, pero ahí va. ¿Cómo podíamos darnos cuenta en una carta astral que es nuestra alma ahí? Eh, eh, ¿Qué tanta evolución tiene, maestro? Porque uno ve muchas cartas natales de diferentes personajes, pero ¿cómo se puede medir o cómo se puede evaluar el alma de cada ser humano, ¿no? Yo siento que usted tiene un alma muy grande, ¿no? Pero así lo siento, pero ¿cómo podía yo medir eso, no? Usted me podía decir por los actos, por los hechos. Bueno, sí, es una expresión, ¿no? Pero ¿cómo puedo que me den otro tipo de respuesta, no nomás esa, ¿no?
desde qué ángulos podemos ver una carta astral y darnos cuenta que esa persona viene con una evolución de conciencia fuerte. ¿Cómo nos podíamos dar cuenta, maestro? Si nos puede ampliar este tema que se me hace interesante, creo que es una pregunta que abarca muchos factores, ¿no? Es multifactorial, pero algo nos puede decir usted, maestro. Algo nos Bueno, puede enseñar con respecto a eso. sí, gracias, Luis. Claro que serán mis puntos de vista y seguro que habrá otros puntos de vista mejores y mejor documentados en todos los sentidos, ¿no? Este, ah, al nacer, pues ese sello que nos pone el cosmos, ¿sí? Al nacer, nosotros le llamamos carta natal. Bueno, y esa carta natal, pues es un mapa de carreteras, ¿sí? Que nos lleva de un lugar hacia otro, ¿sí? Los signos, los planetas nos invitan, nos inducen a vivir estas formas astrales o formas mentales, ¿verdad? Astrales del signo, mentales de los planetas, tomas de decisiones diferentes, etcétera. Aquí en el plano humano, somos tan versátiles en nuestras formas de ser, ¿verdad? Sí, es un mundo diferente. Cada quien somos diferentes. En la misma familia, que tenemos tantos hermanos, los hermanos son diferentes y cada uno de ellos tiene su inteligencia apropiada, la necesaria, ¿verdad? Habrá muy inteligentes en esa familia o pocos inteligentes desde un punto de vista personal, pero desde otro punto de vista, el que se dice que tiene poca inteligencia tendrá mucha inteligencia también. O sea, hay variedad. Y se refiere a la inteligencia emocional, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia espiritual, inteligencia musical, etcétera. Entonces, ahí está el mapa de las carreteras, ¿sí? Donde son las tendencias generales que tiene que vivir ese individuo. Porque en teoría nosotros hemos desarrollado ese plan, ese mapa, lo hemos desarrollado. Pero al momento de tocar tierra, de vivir en la tierra, se nos olvidó ese plan, ese programa general, ¿sí? Pero es un recordatorio la carta natal. Acuérdate el mapa que hiciste, el mapa de carreteras, aquí está. Entonces, a nuestro nivel, ¿verdad? Es una vida personal la que vamos a llevar. No es una vida compartida, sino es individual el camino, el sendero, siempre es individual, ¿verdad? Pero yo tengo este tipo de inteligencia, ¿verdad? Y por más que le busco y que le escarbo, no le encuentro el camino adecuado para llegar a mi destino. Esta carta. Y se la presento a otro individuo, otra persona que tiene otro tipo de inteligencia y dice, no, sí, mira, fíjate, es por aquí, pero yo no le entiendo. O sea, cada quien, ¿verdad? En sus momentos de ocio, sus momentos de no hacer nada, pensar en uno mismo, reflexionar en uno mismo, ¿sí? Ese mapa le puede ayudar o no le puede ayudar. Nos puede ayudar a los que estamos inmersos en la simbología, en la interpretación, en esas orientaciones que hemos tenido para el estudio de esta ciencia. Pero habrá otros, muchos más, que por más que le estudien, por más que tomen cursos o talleres, no se les queda gran cosa, ¿verdad? Y no es porque no tengan ganas o deseos, sino simplemente que no tienen sin ofender a nadie, que no tienen esa inteligencia que otros sí la tienen. Inteligencia de la perspectiva,
o inteligencia de la interpretación de los símbolos, o inteligencia de la aplicación práctica de todo ese conjunto, ¿sí? Muchos no la tenemos, ¿verdad? O no la tienen, ¿verdad? Entonces, cada quien hará con su vida de acuerdo a lo que crea que es lo conveniente. Con carta o sin carta, uno debe de estar en un momento dado aislado del medio ambiente, del ruido ambiental, ¿sí? Y reflexionar sobre uno, ¿sí? Y pensar en su vida, lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, qué pretende ahora conseguir adelante, ¿sí? Y así, si en un momento dado se le ilumina algo en su cerebro y ve la carta y dice, ah, este es el camino adecuado, es el camino correcto, ¿sí? Lo que pretendo decir es que cada uno de nosotros tenemos nivel diferente de la perspectiva de las cosas, ¿sí? Algunos sí podrán interpretar adecuadamente y correctamente una carta natal del maestro Estrada o de los otros maestros, ¿verdad? Podrán interpretarla adecuadamente, ¿verdad? Pero la gran mayoría de nosotros, por más que le intentamos, no podemos, porque nos falta todavía digamos, un capítulo de nuestra vida, ¿verdad? En nuestro libro de la vida llevamos vividos 20 capítulos, pero nos falta uno, ¿sí? La interpretación de esta simbología plasmada en las cartas. Nos falta ese capítulo nada más. Ahorita le hacemos el esfuerzo y por más que le hacemos no aprendemos, pero a lo mejor ya son las bases para que en la próxima vida, yo supongo, ¿verdad? Aprendamos a la primera y sepamos leer con exactitud esa carta natal. Sea como sea, aquí estamos, ¿verdad? Y tengamos o no cuadraturas o trígonos, la vida ahí está presente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la vida? Agarrarla, tomarla y seguir adelante. No, pero tú tienes muchas cuadraturas, te va a ser difícil. No importa, pero yo lo intento, yo lo intento. No, pues es que tú tienes muchos trígonos, va a ser bien fácil. Bueno, si va a ser fácil, pues voy a ver si es cierto, ¿verdad? Y enfrentarme al destino. Aunque sea fácil, tal vez encuentre cierta dificultad, pero no quedarme estancado o parado, detenido, porque va a ser fácil mi vida. No, tengo que seguir adelante, adelante, adelante. ¿Sí? No sé si quedó clara la respuesta, pero requiere dedicación, estudio. Esta ciencia es un arte la interpretación de los símbolos, ¿verdad? Y sobre todo cuando están así con muchos aspectos, ¿no? Sí, pero estudiar y no sentirse mal porque no sé leer una carta natal. No importa que no sepa, pero yo sé cómo es mi vida, ¿verdad? Yo sé cómo enfrentarme a los problemas. Yo sé cómo resolverlos, ¿sí? Aunque en mi carta diga que es imposible, no, como últimamente les he dicho, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hoy nací tipo Tauro, mañana voy a amanecer el día tipo Cáncer, ¿verdad? Irse aprovechando de los símbolos astrológicos y tomar lo bueno de aquí y lo bueno de allá y enfrentarnos a la vida. ¿Sí? Bueno, no sé si contesté bien o no, pero es idea que tengo de esto. Oh, contestó muy bien, maestro. O sea, muchas gracias. Sí, está muy bien. Es como abrirnos como abrir y tener apertura a lo que la vida nos está presentando y afrontarla de la mejor manera. Es lo que Así es. nos
nos enseñó ahorita. Muchas gracias, Así, maestro. para servirle. Gracias, Adelante, maestro. Martín. Me reitero los saludos, maestro. Muchas gracias. Maestro, en las últimas intervenciones suyas, cuando hablaba de la hidra, de la mitología, y ahora que también habla de esto que último que conversó, le quiero compartir que he tenido una inquietud. A ver, desde que comencé este tema de la astrología, pues relativamente lo veo fácil en el sentido de que la tecnología nos ayuda a, a plasmar en papel una, un diagrama a través de signos y símbolos en el cual podemos pues desarrollar otro tipo de inteligencia a la hora de poder interpretar. Y gracias a los conocimientos del lenguaje astrológico anterior, pues uno dice, bueno, Tauro es esto y Escorpión acá y el Plutón y cuadratura y ta, 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 ta. Digamos que lo veo, digamos, moderno y fácil. Pero yo me hago una pregunta, maestro, y me gustaría que nos platicara hasta donde usted alcance a conocer al respecto. Yo me pregunto, si no tenía tecnología hace 2000, 3000, 5000 años, la cultura griega, ¿cómo hizo para, para tan acertadamente plasmar eso que llamamos mitología? Que Marte tal cosa y que Plutón tal cosa y que la luna y las fases y el otro y ahora lo que usted nos comenta de los trabajos de Hércules y cómo eso se plasma en el trabajo humano y están los arquetipos nuestros plasmados allí. Entonces yo digo, hombre, si hoy día la tecnología nos facilita muchas cosas y claro, nos toca el trabajo interno para poder, como usted decía, interpretar el desarrollo de la carretera, el camino, la vía, etcétera, y cada quien de acuerdo a su experiencia puede interpretar un mapa, una carta astral, pues de acuerdo a lo que tiene por dentro, puede reflejar allí, pero si no tenían nada, solamente mirando para arriba, porque no había más nada, ni siquiera telescopios, ¿y cómo se creó esa mitología griega y romana y tan acertadamente que hoy día tiene tanta aplicación? Yo me hago me he preguntado eso siempre. Yo decía, qué bárbaro, o sea, ¿cómo lo hicieron, mano? ¿De qué manera? ¿Qué desarrollo tan increíble de poder llegar a esas conclusiones y esa configuración, esa estructura tan organizada y ordenada, lo que conocemos hoy día como mitología, todo ese conocimiento, ¿en qué se basaron? ¿Cómo lo hicieron? Esa ha sido una de mis inquietudes, maestro. Si su merced nos puede platicar, compartir algo al respecto, hombre, le agradezco. Gracias, maestro. Sí, sí, gracias, Martín. Pues no eres el único que ha pensado eso, yo también lo he pensado, ¿verdad? Y ahorita lo relaciono, por ejemplo, con una familia, una familia, el papá y la mamá. Y de repente ya tienen hijos, ¿verdad? Pero el papá le dice a su hijo, ¿no? Que está pequeño, le dice, no, tienes que trabajar para que de grande seas gente productiva, que tengas casa, que tengas dinero para viajar, que tengas una profesión, que vas a lograr esto, pero si empiezas ahorita a estudiar, estudia, no te quedes así, ¿verdad? Y a la hija también le dicen algo similar y al otro hijo. Entonces los hijos van creciendo con esa idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en el futuro quieren ser, pues, gente de valía, reconocidos en la sociedad por por sus cualidades académicas o intelectuales o espirituales, ¿eh? ¿Sí? A lo que voy es que a lo mejor nosotros nos hemos hecho de acuerdo a la propuesta de los griegos y de los romanos. Nos hicimos a esa idea y crecimos con esa idea y nos estamos haciendo así, ¿verdad? Si no supiéramos nada de ellos, no hubiera habido una educación, una mitología emanada de esa forma, tal vez viviéramos de otra forma. Lo que es el mentalismo, lo que es la mentalidad, ¿sí? Posiblemente esa efervescencia
esa intensidad con que ellos platicaban las leyendas, los cuentos, los mitos, esa intensidad, esa concentración, ¿verdad? Generó un egregor especial, ¿verdad? Un egregor que nosotros los seres humanos en ciertos momentos de nuestra vida vamos contactando, sacando esos alambritos y contactar con ese egregor, y se va cumpliendo lo que pensaban o lo que ideaban los antiguos, como que vamos realizando lo que antes habían pensado, como si fuera hecho a la medida de nosotros, ¿verdad? Así pensando en esa forma, como si la mente fuera tan poderosa que se creó ese mundo en el astral o en el mental o en el mundo invisible de allá arriba, ¿verdad? Y ese mundo se va realizando, ¿verdad? Ese es por un lado, ¿no? Es una forma de que yo mismo me he dado esa respuesta, porque esa inquietud yo también la he tenido, ¿verdad? Y la otra puede ser, otra versión, habrá muchas otras versiones, es que en esas personas que idearon esos mitos, que los inventaron, tenían una gran capacidad mental, ¿sí? Como para poder visualizar el futuro, una precognición, un antecedente en el tiempo de cómo pudiera ser la gente en el futuro. Entonces, como si tuvieran un desarrollo muy desarrollado, una mente muy desarrollada por intuición, o que fueron viajeros del tiempo y llegaron a ese lugar y crearon esos mitos, ¿eh? Mitos que con el tiempo se iban a hacer realidad adaptándolos a la época moderna, ¿eh? Entonces, puede haber unas versiones diferentes de cómo es que le atinaron los griegos y los romanos, por mencionar nada más dos culturas, porque hay otras culturas que tienen también sus mitos, sus leyendas, ¿verdad? ¿Sí? Pero como en nuestra astrología tropical, nuestra astrología occidental, se basa en la cultura griega, romana, ¿verdad? Por eso adaptamos esos mitos a nuestra vida corriente, ¿verdad? Pero posiblemente esas personas tenían ese contacto con los registros akáshicos o con el túnel del tiempo, y viajaban adelante y viajaban para atrás. Quién sabe, pero le atinaron, ¿verdad? Y qué bueno que le atinaron, porque para nosotros ya es un parámetro, es un patrón que tenemos que seguir viviéndolo, porque algo bueno han de tener esos mitos, ¿verdad? Y por eso los estamos viviendo, ¿eh? Para experimentar las cosas buenas. Sea como sea, aquí estamos, ¿verdad? Y ahí está el patrón, ahí está el mito. Pues tomemos lo bueno de ellos y vivámoslo. ¿Cómo lo inventaron? ¿Cómo lo descubrieron? Ese es un gran misterio. Pero pudiera ser, tal vez, como dice la física moderna, ¿sí? Que en un par de ejes, vertical y horizontal, en el eje vertical pone las 3 dimensiones y en el eje horizontal pone la dimensión del tiempo, ¿verdad? Y esos ejes, de tal forma que puede haber un tiempo positivo y un tiempo negativo. Y posiblemente la tecnología del futuro, la tecnología actual todavía no ha podido desarrollar una máquina del tiempo. Pero a lo mejor en el futuro ya se descubrió esa máquina del tiempo. Y viajaron hace 3000 años en el pasado. ¿Sí? Es una elucubración mental. Fíjense cómo es la mente humana, que podemos inventar teorías, inventar hipótesis, y quién nos dice que no, ¿verdad? Porque son
propias, son personales, ¿no? Hay un viajero del tiempo que llegó a Grecia y a Roma de hace 3000 años, ¿verdad? O a lo mejor no es cierto esto, o a lo mejor es una mentalidad tan avanzada en su tiempo que crearon estos mitos y estas leyendas que se iban a hacer realidad en un futuro actual, ¿eh? Es lo que puedo contestar. Esa elucubración mental, qué bueno que hacemos trabajar a nuestras neuronas, ¿no? Eso es lo rico del ser humano, que podemos viajar en el tiempo escudriñando teorías, hipótesis y haciéndolas reales, porque tratamos de adaptar algo del pasado en el futuro actual. Es lo que le puedo decir, Martín. Ándale. Muchas gracias, maestro. Entendido. Muy amable. Bendiciones. Bien, nuevamente Luis, adelante. Y ese maestro, para argumentar la pregunta que hace Martín con respecto a eso, según Edgar Cayce en sus revelaciones que tenía, decía que en la Antártida existían personajes que tenían como la clarividencia, como la telepatía, y tenían ciertos poderes, pero fueron mal utilizados, y ese mal uso hizo que se hundiera, ¿no? En sus revelaciones de lo que yo leí de su libro, ¿no? De Edgar Cayce, ¿no? Cómo era el vidente de América. Entonces estudié su carta astral y ya que me di cuenta que tenía ese don, él habló de esos dones que posee el ser humano, ¿no? Pero hacemos mal uso de esos dones y nosotros todos los seres humanos lo tenemos, pero cuando hacemos mal uso de eso, la misma ley nos cobra factura, ¿no? Entonces, por eso es que los gurús, los maestros, viven en otro plano de conciencia, ¿no? En otro plano evolutivo donde nos enseñan que no debemos de estar eh, tan apegados al mundillo, ¿no? Al mundillo en el que vivimos, ¿no? Como la misma sociedad, como las mismas empresas en la salud nos van induciendo muchas veces a cosas que nos hacen daño, ¿no? Y que muchas veces no captamos el medio. Entonces, por eso nos invitan a irnos a los arran, a lugares donde nuestra alma se puede cambiar, a meditar, a hacer yoga. Entonces, siempre han existido poderes en nosotros los seres humanos, pero muchas veces, lamentablemente, no hacemos el buen uso de ellos, como lo menciona Edgar Cayce en sus revelaciones, ¿no? Puede ser, como dice usted, no me hagan caso, cada quien que lo investigue. O sea, puede ser, estamos elucubrando, pero en parte yo le doy razón, pues porque sí es cierto. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos, me gustaría ver a esta persona? Y lo pensamos a tal grado que al rato lo vemos. Y ahorita, es más, mire, lo estoy viendo usted, no estoy pagando boleto de avión, no estoy haciendo gastos, y por este medio, mire, qué maravilloso, qué maravilla, ¿no? Entonces, estamos teniendo un diálogo armonioso y estamos en una buena vibra, ¿no? Bueno, quise argumentar eso porque Martín nos inquietó con su pregunta, ¿verdad? Muchas gracias, maestro, por escucharme y a todos por escucharme. Sí, Continuamos. muchas gracias. Sí, gracias Luis por tus comentarios. Sí, efectivamente, Edgar Cayce, pues era creo que era campesino, así, y en un momento dado, tuvo ese don, como que entraba digamos así, aletargado y hablaba cosas raras, ¿verdad? Otros idiomas, ¿no? Y empezaba a recetar a la gente, siendo que él nunca había estudiado nada, pero como que le atinaba, ¿no? Tenía ciertos ah, claravidencias, ¿verdad? Ese don que tenía de adivinar ciertas cosas y por eso desarrollaba esa teoría de los atlantes, de otros lugares, ¿no? No es únicamente esa cultura de los atlantes que ha existido. Ha habido otras grandes culturas, de los mayas, por ejemplo, otros continentes desaparecidos que ahí tuvo que haber alguna cultura importante, ¿no? Entonces, sea como sea, no estamos elucubrando, estamos filosofando, buscando la verdad.
¿verdad? Y encontramos verdades, ¿verdad? Y qué bueno que encontramos verdades a nuestra manera, ¿verdad? Ya después vendrá otra generación que diga, no, están atrasados, pero por lo menos ya tenemos ciertas bases filosóficas, ¿no? Encontrando nuestras propias verdades. Gracias, Luis, por los comentarios. No, ¿Alguien gracias a más? usted, a usted, maestro, por favor. ¿Alguien más que quiera filosofar con nosotros? ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Cuando Josué dice, es muy impresionante, creo que también los atlantes tenían muy desarrollada esa capacidad. Sí. Bueno, al decir Atlantes es como si se refiriera a todos. A lo mejor era nada más un grupito, unos cuantos, pero por ellos son todos, ¿verdad? De ahí que lo que representemos nosotros en esta institución, ¿verdad? Como seamos nosotros en lo particular, la gente creerá que así somos todos. De ahí que debemos de tener ciertas virtudes, ciertas cualidades humanas para que si nos ven a nosotros como referencia, puedan decir, todos son buena onda, buenas personas, ¿verdad? Entonces, por unos seremos todos, ¿verdad? Y así los atlantes, todos los atlantes serían excelentes, todos los mayas serían excelentes, ¿verdad? Todos los yamines serán excelentes, ¿verdad? Sí, entonces, en lo particular, pues seguir los lineamientos por el humanismo, por la fraternidad, ¿verdad? Por lo que nos cause alegría o amor hacia el prójimo, ¿no? Bueno, tiene la palabra a la respetable hermana, muy respetable hermana. Adelante. Buenas noches, maestro, buenas noches a todos. No, no. Maestro, hemos estado platicando que si la carta natal, hemos estado platicando de las diferentes culturas, hemos estado platicando de los poderes que tenían o tienen los seres humanos, pero a lo que llego como referencia es que lo esencial es la forma de vida, la forma de actuar, la forma de pensar independientemente, porque bueno, usted nos decía, hay, en la carta natal tenemos sextiles y tenemos cuadraturas y tenemos diferentes aspectos, pero a mí me encantó el comentario, la enseñanza que nos dio de, pues sí tienes las cuadraturas, pero síguele. O tienes estas limitaciones o las diste con estas, pero síguele. Hay otro comentario que me dijo, bueno, que nos acaba de hacer el favor, eh, de que nacimos con ciertas situaciones, nos pasan ciertas situaciones, pero que de alguna manera las hemos provocado. Pues inconscientemente las pudimos haber provocado, o tenemos que vivirlas no tanto porque las hayamos provocado, sino porque teníamos que aprender o que fortalecer algo. Pero entonces, con todo y las situaciones, las experiencias que tengamos que vivir, con todo y como las cuadraturas y todo lo que tengamos en nuestra carta natal, nosotros tenemos que seguir con esta actitud de constancia, de perseverancia, de empuje. No quiero decir lucha, no me encanta la palabra lucha porque me suena un poquito a medio a pleito o estar en contra de algo, ¿no? Pero sería de empuje, de constancia, de perseverancia, pero sobre todo de voluntad, porque en todo esto que en un momento nos puede pasar, sí puedo decir, ay, otra vez, o ay, entonces tengo que sacar, no mis cuadraturas, tampoco mis experiencias negativas, o mis desesperaciones, o mis cansancios, sino la fuerza y la voluntad para, como dice usted, trascender lo que nos toque vivir, trascender con las características con las que llegué en mi carta natal, trascender lo que yo no sé a lo mejor y no estoy consciente de que provoqué, pero entonces todo
todo, según estoy viendo ahorita, se redunda, se concreta a una forma de vida más adecuada, más evolucionada, de más fortaleza. ¿Cómo cree usted, maestro? Bueno, tenemos un estilo de vida, una forma de vivir que creemos que es la más adecuada, porque así nos educaron, así hemos aprendido y estamos viviendo felizmente, ¿verdad? Pero ¿seremos realmente felices? ¿Seremos realmente nuestra vida es la más adecuada? ¿Verdad? Pues aquí estamos viviendo, ¿verdad? Hay veces que atravesamos por algunas situaciones y no las comprendemos porque nos pasaron, ¿sí? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué a mí si yo soy buena persona? Etcétera, ¿verdad? El efecto lo estamos viviendo, que se debe a ciertas causas, ¿sí? Causas y efectos, causas y efectos. Pero ese efecto puede ser disminuido o puede ser mejor comprendido cuando uno hace un trabajo más intenso sobre uno, ¿sí? Algo así como mayor autodisciplina, mayor trabajo sobre sí mismo e incluso a favor de los demás. Por ejemplo, el servicio desinteresado, ¿sí? Esos conceptos que emanan del, por ejemplo, del Bhagavad Gita, ¿sí? En el Bhagavad Gita, tal vez la premisa principal es el servicio, ¿sí? El no fijarte en el producto de tu trabajo, sino más bien en el bien que estás haciendo, sin esperar recompensa alguna, ¿ok? Bueno, por ejemplo, ¿sí? Yo genero un efecto, tengo una causa, ¿verdad? Que es, por ejemplo, tirarle la piedra a una persona, tirarle la piedra, así, a propósito, se la tiré, ¿verdad? Ya me arrepentí de habérsela tirado. Hasta le pido perdón, ¿sí? Pero ya el efecto tendrá que resultar tarde o temprano, ¿verdad? Y algún día algo va a suceder contra mí. Tal vez no una pedrada, va a ser un campanazo, una caída, porque alguien tiró una cáscara de plátano, me resbalé y me caí, me pegué. Estaría pagando ese efecto. Pero fíjense, ¿cómo comprender este asunto, este efecto? ¿Sí? Y este efecto sería de dos formas interpretado. O sea, primero yo le tiré la pedrada a fulano. Y aunque le haya pedido perdón, me va a pasar a mí algo similar. Y me pasó al otro día. ¿Verdad? Al otro día, una persona imprudente, entre comillas, aventó, no sé, pasaba el automóvil, la piedra que estaba en el camino rebotó y me pegó a mí, ¿verdad? Ok, ya pagué ahí, pero yo puedo tener dos tipos de acción. Le tomo placa al automóvil, voy a tránsito y hago detener al conductor por haberme pegado con esa piedra, que fue un accidente, claramente, ¿verdad? Pero yo estaba enojado porque me descalabró, ¿verdad? Estaba inconsciente, o sea, enojado. Ok, esa es una forma. La otra forma es agradecerle al conductor
que yo haya pagado el karma. Un karma de una pedrada que yo ya ni me acordaba, porque a lo mejor fue en la vida pasada lo que hice y hoy lo estoy pagando, y simplemente le agradezco a la persona lo que me está pasando a mí, ¿verdad? Estoy comprendiendo el efecto. ¿Y por qué lo comprendo? Se comprende más cuando hace uno un trabajo a favor de los demás, un servicio. Si yo no hago un servicio hacia los demás, y hay muchas formas de hacer un servicio, un trabajo, algo filantrópico, algo de que ayuda a pasar a la gente a la calle, que lo que me piden se lo doy al que lo necesita, etcétera. No estoy esperando ningún fruto a cambio, ningún pago a cambio, pero estoy haciendo una buena acción, estoy haciendo un servicio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese caso, se comprenden mejor las leyes, se acepta mejor su destino, se aceptan los efectos que estoy viviendo por causas generadas en otras épocas de mi vida, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo con su comentario que me hace. ¿Ok? Bien, pues creo que ya es la hora Muchas gracias, maestro. Una gran enseñanza. para servirle. Gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes que están aquí soportándome, ¿verdad? El otro jueves sí vamos a tener un tema bien específico y fue así para general, porque no tuve tiempo de organizar algo, ¿no? Pero les agradezco mucho que estén aquí, aprendiendo unos de otros, ¿verdad? Hoy aprendí algunas cositas así que no no había pensado, pero gracias a la participación y colaboración de ustedes. Muchas gracias por esto. Gracias a usted, maestro. Para servirle, Fernando. Gracias, maestro. Gracias, Martín. Y el otro jueves nos vemos con un tema específico. Se los daremos, yo creo que el lunes o el martes, ¿verdad? ¿Okay? Claro que sí, gracias, maestro. Muchas gracias y ya saben, estoy a sus órdenes, ¿verdad? Gracias, Y maestro. vengan al Ashram de Cuautla, ¿sí? Aquí en el Ashram de Cuautla lo recibe con gusto. ¿Okay? Gracias, maestro. Sí, maestro, gracias. Gracias, buenas noches. Nos veremos Buenas con Cuautla, noches. maestro. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Abrazos. Sí, Laurita, gracias. Hasta luego, Chávez, nos maestro. vemos en Cuautla. Si Dios quiere.